Bienvenidos a un nuevo video, a este espacio llamado Hogar de Fe, donde hablamos de la palabra de nuestro Padre Todopoderoso y de las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Les deseo bendiciones y que sea nuestro Padre Celestial, nuestro Dios soberano, concediéndoles todos los deseos y los anhelos de su corazón. Y de parte mía, un saludo cariñoso. Hoy vamos a hablar sobre la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, y voy a hablar primeramente sobre 3 versículos donde nos dejan saber que el Señor Jesucristo siempre ha estado al lado del Padre antes de la creación de la tierra y el universo. Así que espero se deleiten en estos versículos maravillosos. Y voy a comenzar con Proverbios 8:22. Los proverbios fueron escritos por el rey Salomón y aquí estaba inspirado con el Espíritu Santo y escribía y decía. Pero era el Señor Jesucristo el que hablaba a través de el rey Salomón. Y dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, o sea, antes de la creación de la tierra y el universo. Sigue en el verso 23. Eternamente tuve el principado, porque el Señor Jesucristo siempre ha sido el Rey de Reyes, en los cielos y en la tierra. Continúa, desde el principio y antes de la tierra, ¿ven? Antes de la creación. Ahora voy a ir a otro versículo maravilloso, donde nos ratifica, nos vamos a adelantar más o menos 1000 o 1200 años, que fue cuando... después de que él vino y estos fueron las escrituras de Juan, entonces nos vamos para Juan 1:1, que hablaba sobre el Señor Jesucristo y decía, inspirado por el Espíritu de Dios también, y decía, San Juan 1, verso 1, en el principio era el verbo era el Señor Jesucristo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí en esta última frase donde dice, y el verbo era Dios, era que el Señor Jesucristo era el mismo Dios, pero ahí es donde está ese misterio maravilloso que nadie ha podido descifrar, pero que por la fe creemos que nuestro Dios poderoso actúa de 3 formas, de Padre, Hijo y del Espíritu Santo, pero es uno solo. Son 3 en 1, pero es un misterio que nadie puede descifrarlo y tal vez si logramos llegar a la meta que es la vida eterna, pues tal vez allá en ese cielo maravilloso nos daremos cuenta de cómo es ese misterio. Pero aquí en San Juan el verso 2 dice, este era en el principio con Dios, refiriéndose al Señor Jesucristo. Este era en el principio con Dios. Ahora vámonos al principio a ver si nos vamos a devolver miles de años atrás. Y nos vamos a ir para Génesis 1:26. La palabra de Dios es maravillosa y es veraz. Y yo les estoy hablando sobre esto es para que nos demos cuenta que la palabra de Dios es real. No podemos ignorarla y tenemos que leerla para darnos cuenta de las promesas, las enseñanzas maravillosas que podemos adquirir a través de ella, de las enseñanzas de nuestro Dios viviente. Nos vamos a Génesis 1:26 y aquí dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Ve? Nuestro Dios soberano, omnipotente, está hablando en plural y está hablando ahí ¿con quién? Recuerden que en el versículo pasado decía que el verbo estaba con Dios y el verbo era nuestro Señor Jesucristo. Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza.
Está hablando en plural, está hablando con el Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo decía que Él había estado desde el principio. Ahora adelantémonos otra vez a San Juan, que ya es el Señor Jesucristo, ¿no? Hablando. Y dice, aquí, en San Juan 3:13, una maravilla de versículo. Dice, nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Está hablando Señor Jesucristo, Hijo del Hombre, o sea, Hijo de Dios. Entonces dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Palabras maravillosas, en manifestaciones reales de la verdad, del poder de Dios, de lo que Él hace, hizo y hará en esta vida y cómo nos enseña. Pero ahora sí vámonos a Proverbios, a hablar, a conocer un poco lo que nos quería hablar el Señor Jesucristo. Entonces dice aquí en Proverbios 8:32, habla Jesús a través de el rey Salomón inspirado con el Espíritu de Dios, y dice, ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menosprecies. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mi puerta. Recordemos que el Señor Jesucristo es la puerta, es la entrada al cielo, es la entrada a la vida eterna. Por eso dice, ahora pues, hijos míos, oídme, escúchenme, aprendan de mis enseñanzas, mi sabiduría, mis consejos, sigue mis caminos. Dice en el verso 35, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Y aquí se coloca un poco más enérgico el Señor Jesucristo y dice, mas el que peca contra mí defrauda su alma, y todos los que me aborrecen aman la muerte. Está hablando de la muerte espiritual, pero él dice que el que lo halle a él hallará la vida. Y vamos aquí a San Mateo 6:31. La palabra de Dios, las escrituras de nuestro Dios son maravillosas. Son palabras eternas, son enseñanzas maravillosas. Y aquí nos da una enseñanza nuestro Señor Jesucristo, hombre poderoso, Rey de Reyes. Dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y continúa en el verso 33. Y aquí es donde está el enfoque de nuestro Dios. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuál es la enseñanza acá? Las personas, nosotros los seres humanos, nos afanamos por tener éxito en este mundo terrenal. Y no está mal. Lo que pasa es que ese no es el éxito completo. Porque si vemos las cosas y la vida desde el punto de vista que Dios, el Dios todopoderoso, el Dios
el creador del cielo y de la tierra, si las vemos desde el punto de vista que Él ve las cosas, vamos a ver que el éxito del mundo es muy insignificante para Dios, porque el éxito para Dios es que nosotros logremos ganar y poder vivir en el reino de los cielos. Y para poder vivir en el reino de los cielos, nosotros tenemos que alcanzar en nuestra personalidad muchas más cosas que simplemente las cosas que ve el mundo, que es lo material. Él quiere que nosotros logremos alcanzar el reino de los cielos, y para lograr alcanzar el reino de los cielos tenemos que moldear con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo nuestra vida, nuestro espíritu, dejar cosas, malos hábitos, malos pensamientos, como por ejemplo tenemos que dejar el orgullo, la altivez, la envidia, la rabia, el enojo. Tenemos que dejar de ser iracundos, tenemos que dejar de tener venganza, de tener celos. Todos estos sentimientos no le agradan a Dios. Él quiere que nosotros seamos personas bondadosas, personas con misericordia, que seamos mansos, que seamos humildes, que seamos generosos, que le ayudemos al prójimo. Él quiere refinarnos a nosotros como metal precioso. Y nos quiere enseñar y nos quiere disciplinar para de esa manera, cuando controlemos nuestro ser, nuestra personalidad, y logremos esa disciplina y ese carácter humilde y bueno y generoso y bondadoso, y entendamos la vida de la manera que Dios quiere que nosotros la entendamos, para poder primero que todo ganar la vida eterna, y luego con esa sabiduría y ese entendimiento y el conocimiento que nos ofrece Él a través de la palabra de Él, palabra viva, podamos lograr éxito, ya sea material o en cualquier área de nuestras vidas aquí en este mundo terrenal. Porque este mundo terrenal es un túnel, es como un pasillo que tenemos que lograr de pasar con éxito y llegar a la puerta, a la meta, que es la entrada de la cual habla el Señor Jesucristo, que Él es la puerta, pero para allá tenemos que llegar con nuestro carácter bien moldeado, con esa personalidad bien definida, bien refinada, para poder lograr ese reino maravilloso y poder vivir en el reino de Dios y en el reino de los cielos. Cuando logramos esa manera de pensar, de sentir y de actuar, podemos comenzar a vivir en el reino de los cielos en esta tierra, porque entonces las preocupaciones, las cargas, las angustias y las tristezas, todo eso, toda esa carga se aliviana, porque comprendemos un poco más la vida. Así que esta era la palabra que quería compartir, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, y espero que esta palabra sea fértil en sus mentes y en sus corazones. Así que nos vemos pronto y que Dios los bendiga. Los quiero mucho.